clase de ahora ya estamos al día. Todas las clases hemos enseñado todo lo de respiratorio. Bueno, ya que quedó un poquito de coordinación. También se hizo esa vez. Y ahora la clase, bueno, estamos más tranquilos porque ya no tenemos que apurarnos nada. El tiempo es suficiente, la clase es corta de hoy, por suerte. No creo que nos tomemos hasta las 8:30 hoy. Vamos a hacer un poco antes. Sí, Bueno, profe. depende si hay muchas preguntas. Muchas preguntas de maravilloso. Estamos en la parte de generalidades de la digestión. En esta primera clase, un poco comparativa con algunas especies. Y ¿qué vamos a tener presente? Temas: fisiología de digestión, factores digestivos, revisión estructural comparativa del tracto gastrointestinal y motilidad gastrointestinal. ¿De acuerdo? Entonces empezamos con la primera parte. En la primera parte, bueno, tenemos que tener presente aquí algo muy importante, que nosotros sabemos que tenemos el famoso sistema nervioso entérico. Ese es lo importante. El sistema nervioso entérico, ¿dónde lo encontraremos? En el tracto gastrointestinal. Dice entérico, pero lo encontramos desde esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso. O sea, en todo el tubo digestivo. Desde esófago hasta el final, o sea, hasta el ano. Ahí está el sistema nervioso entérico. Si el sistema nervioso entérico, ¿qué tiene el sistema nervioso entérico? ¿De qué está constituido? Por nervios. ¿Ya? Eso es importante tenerlo presente. Entonces, el sistema nervioso entérico se encuentra como si fuéramos un pedazo del tubo digestivo. Tenemos dos grandes plexos. Uno llamado, acá tenemos longitudinal externa, tenemos circular interna, ¿de acuerdo? Luego en la parte interna tenemos la mucosa, y acá tenemos la submucosa, y en la submucosa también tenemos ahí otro plexo. Tenemos dos plexos. El plexo submucoso y el plexo mioentérico. ¿Por qué le llaman mioentérico? Es el plexo que se encuentra entre las dos capas musculares, entre la circular interna y longitudinal externa. Y el plexo submucoso es aquel que se encuentra por debajo de la mucosa. ¿Cuál de los dos estará relacionado más con la parte de secreción? ¿El submucoso o el mientérico? Submucoso. ¿Y cuál estará más relacionado con las contracciones? El mientérico. El mientérico. Entonces, ¿cómo va a responder este plexo? Va a ser de dos formas. Uno, sobre el músculo liso, porque las células de este músculo liso longitudinal externo y circular interno es músculo liso, no es esquelético ni cardíaco, o por la secreción de quién, de las glándulas. ¿De acuerdo? De esa manera es que va a actuar el sistema nervioso entérico. Tenemos el plexo mioentérico y el plexo submucoso. ¿De acuerdo? Tenemos los dos plexos. Pero para responder estas neuronitas, estos plexos que están tanto en el plexo submucoso y en el mioentérico, ¿qué le debería llegar a ese plexo, a esas neuronas, a esas interneuronas? ¿De dónde vendrán esos neurotransmisores? No metan al sistema nervioso autónomo todavía. Estamos en el tubo digestivo. ¿Por qué el plexo submucoso secretaría enzimas así? O sea, por un estímulo. ¿De acuerdo? O sea, el estímulo va a hacer que responda. Ese estímulo, ¿dónde va a estar? En el alimento que está acá en el tubo digestivo. Entonces, ahí tenemos el estímulo. El estímulo es local. ¿Local por qué? Porque está en el mismo tubo digestivo. Es un estímulo local. ¿De acuerdo? Y el alimento, per se, ¿qué tendrá? Características del alimento. ¿El alimento del estómago será igual al alimento del intestino? ¿Qué diferenciaría? Están degradados. ¿Y por qué estaría más degradado en el intestino que en el estómago? El estómago estuvo en contacto con ácido clorhídrico. ¿Botaría ácidos dónde? En el estómago.
y ese alimento ¿hacia dónde llegaría? Al intestino. Entonces, el pH del alimento también podría estimular alguno de los dos plexos, tal vez no. O sea, el pH. ¿Qué más? La osmolaridad que tenga también ahí. Otro más, el estiramiento y producto de la digestión. ¿Por qué el estiramiento? Porque si es un tubo digestivo y el alimento pasa, ¿qué le hará el tubo digestivo si el alimento está pasando? ¿Lo contrae o le estira el alimento? ¿Ah? ¿Lo contrae o estira? Lo Estira estira. porque ocupa un lugar en el espacio y va a hacer estiramiento ¿de quién? Del tubo digestivo. El estiramiento, el pH, la osmolaridad, los productos de la digestión, todos ellos, por los receptores que se encuentren, ¿en dónde? En este tubo digestivo, van a actuar ¿sobre quién? Sobre estos dos plexos. Y cuando todos estos plexos, ¿qué van a responder? Dependiendo. Músculo liso, mioentérico o secretorio, plexo submucoso. Si es el plexo mientérico, ¿qué hará en el tubo digestivo el plexo mientérico? Contracción y relajación. ¿De acuerdo? Ahí. ¿Y qué hará el plexo submucoso? Secreciones. ¿De acuerdo? Puede secretar enzimas, las otras pueden secretar enzimas, ácidos, todo lo que nosotros queremos. Ahora viene el otro detalle. Ahí el sistema nervioso entérico. Todo el problema es porque todo ha actuado, porque se estimularon estos receptores, porque hubo el alimento donde, en el tubo digestivo. ¿De acuerdo? Ustedes tienen un animalito en la casa. ¿Qué pasa cuando ustedes están comiendo? ¿Qué pasa con el perro? El perro que le gusta comer comida casera. Saliva. Ya. Si tú estás en el estómago de ese perrito, ¿qué crees que pasa en el estómago de ese perrito? No está minuto que come. Liberación. ¿Estará normal como si nada? ¿O estará contrayéndose un poquito? ¿Estará secretando ácido o no? Sí. ¿Su intestino será, su glándula salivales cómo estará seca o estará ahí babeando ahí? Babeando. Babeando, ¿sí o no? ¿Se das cuenta o no? Pero el alimento está en el estómago, el tubo digestivo, solamente lo ha visto. Entonces también hay un estímulo externo que también puede actuar, claro. Puede haber estímulos externos, ¿de acuerdo? Que va a ser captado por los receptores sensoriales. ¿Cómo qué receptores sensoriales? Olfato. Olfato, Visión. los principales, ¿sí o no? Olfato y, recuerden ustedes que nosotros saboreamos, ¿con qué? Con el olfato. Nosotros detectamos los sabores más que por las papilas gustativas, más es porque por el olfato. Por eso cuando alguien está resfriado, ¿sientes los sabores? No. No sientes los sabores. Nosotros degustamos con el olfato. Ahí nos dan el mejor. Claro, las papilas gustativas no siento que no actúen, pero como que hay sinergismo entre ambos. Y eso está acá, este ojo, este olfato que está acá, y yo quiero que actúe sobre estos dos plexos. ¿Cómo llegaría toda esa información a esos plexos? Por el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo tendría que hacer sinapsis ¿sobre qué? Sobre esos dos plexos. Se entiende, tenemos el cerebro, el tronco encefálico, y ahí tenemos el sistema nervioso autónomo. Entonces ahí tenemos el sistema nervioso autónomo que va a actuar por sus dos vías, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, ¿de acuerdo? ¿Quién aumentará la actividad del tubo digestivo? ¿El simpático o el parasimpático? Parasimpático. ¿Y quién disminuirá la actividad? El simpático. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que el sistema nervioso autónomo es sistema efector. Son respuestas simpáticas y respuestas parasimpáticas. Por lo tanto, cuando libera acetilcolina, señor Julio, ¿qué ocurrirá con la motilidad del tubo digestivo? Magali, ¿qué ocurrirá si al liberar acetilcolina del tubo digestivo? Contrairía. Se contraerá porque la acetilcolina es liberado por el sistema nervioso autónomo. ¿Cuál de los dos? ¿Simpático o parasimpático? Parasimpático.
¿cuál? El parasimpático. Correcto, el parasimpático. Muy bien. Y si estuviera estimulado el sistema nervioso simpático, ¿qué liberaría? Noradrenalina. Noradrenalina y adrenalina. ¿Y qué le hará la motilidad? Lo disminuirá. Más que relajar, disminuye la motilidad y el otro aumenta la motilidad. ¿De acuerdo? Entonces, ellos van a regular aquí en el sistema nervioso entérico. Ahora viene otro. Ese alimento que estaba en el tubo digestivo, por esos receptores le lleva la información al sistema nervioso entérico, ¿sí o no? Hemos dicho, ¿sí o no? Dos plexos. Pero la información también puede llegar ¿hasta dónde? Hasta el cerebro. Entonces, ahí es donde el sistema nervioso autónomo puede actuar o también que le puede llegar información también, ¿de acuerdo? Esos dos son muy importantes tenerlo presente. Entonces, la información va desde la parte local hasta la parte superior, como la información en la parte superior también puede llegar a la parte local. Pero recuerden, todo lo que ocurra en el tubo digestivo tiene que pasar anteriormente por ambos plexos. O sea, los que están en contacto ¿con qué? Con las capas musculares, la que está en contacto con las glándulas es el sistema nervioso entérico. Ahí están, son los que están ahí interconectados. Entonces ya tenemos ahí, ya eso es recordar. ¿Qué tienen de tarea para recordar nuevamente? Sistema nervioso autónomo, parasimpático, que libera acetilcolina, y simpático, que libera noradrenalina y adrenalina. ¿De acuerdo? Y la acetilcolina en el tubo digestivo, Leslie, ¿qué receptores de acetilcolina tienen? David. N2 dice David. Jonathan. M1 y M3. Perfecto, Jonathan. M1 y M3. Recuerden que todas las vísceras tienen receptores muscarínicos. El único que tiene receptor nicotínico es el músculo correcto. N2, ahí sí, David. N2, pero es el músculo esquelético. Recuerden que todas las vísceras tienen M. Y los excitadores eran los M. No, M1 y M3, los impares. Y inhibidores era M, los pares, principalmente, más que 4 es el M2. El acetilcolina, Ana, en el corazón, ¿qué hará? ¿Aumentará la actividad o disminuirá la actividad? Disminuye, por lo tanto, la acetilcolina se unirá a un receptor M2, porque es inhibidor. No puede ser ni M1 ni M3 porque tienen excitadores. Pero M1 y M3, cuando vienen acetilcolina en el tubo digestivo, va a aumentar la motilidad, va a aumentar la secreción. ¿Se entiende la idea o no? Eso es lo que tenemos que tener presente. Eso es lo importante de este primer dispositivo. El estímulo local pasa primero por los plexos entéricos o submucosos, y cuando es afuera pasa al cerebro y luego al plexo. El estímulo local también puede acelerar hasta arriba. Puede. La información no solo queda a nivel tubo digestivo, también sube. O sea, no tiene un orden. No, es que primero va a llegar al plexo, pero la información también llega a la parte superior. Ok, pero cuando es afuera, primero llega al cerebro y luego al plexo. Claro, si va a la parte superior, del cerebro pasa al plexo y del plexo al tubo digestivo. Y cuando es local, el plexo y luego el cerebro. Claro, si el tubo local es en dirección para arriba. Los estímulos por la adrenalina, si no me equivoco. ¿Perdón? O sea, el estímulo sería por los que le dan la adrenalina. No, el estímulo va vía ascendente, es aferente. No tiene que tener adrenalina ni no adrenalina. Recuerda que la adrenalina, la adrenalina y la acetilcolina son vías diferentes, es respuesta. Si tú dices que va a la parte sensitiva no tiene nada que ver con adrenalina y noradrenalina. No, ahí no tiene nada que ver. Ahí está metido otro neurotransmisor, serotonina podría estar relacionado ahí. Bastante serotonina en el tubo digestivo como aferente. No eferente, sino aferente. Ahí tenemos nuestro tubo digestivo. Ahí hemos dicho que habían dos plexos muy importantes. ¿Cuáles eran los dos plexos? El plexo entérico y el plexo submucoso. Al plexo submucoso le llaman el plexo de Meissner. ¿Y con qué está relacionado?
como el tejido conectivo, fibras elásticas, vasos sanguíneos y glándulas. Entonces, si son vasos sanguíneos y glándulas, te relacionado con la secreción. Mientras que la capa muscular está constituido por células musculares lisas. Claro, ya sabemos. Se sitúa, o sea, todo el tubo digestivo tiene células musculares lisas, excepto el primer tercio del esófago y el último tercio del tubo digestivo que va relacionado con el ano y el recto. ¿De acuerdo? Ese es estriado. En las aves, todo es liso, no tiene el estriado. Entonces también hay diferencias entre especies, sí, pero generalmente, y subamos en los rumiantes, ¿cómo será su esófago en ellos? ¿Todo liso o todo estriado? Los rumiantes. Estriado. ¿Por qué? Tiene que poder. Tiene que hacer la rumia, pues hacer la rumia, el alimento que está en los compartimentos, en las precavidades, tiene que ir nuevamente a la boca. La única manera es que sea ese estriado. No lo va a hacer si fuera liso o no. ¿Vos son los pollos cómo toman el agua el pollo? ¿Qué toman así? ¿O tienen choque? ¿Por qué? Porque no tienen esa fuerza, esa propulsión que te da el músculo estriado en la primera porción. Deglución. La deglución empieza. La deglución tiene dos fases. La deglución tiene una fase voluntaria y una fase involuntaria. ¿Cuál es la fase voluntaria? Estás masticando y tú decides en qué momento tragarse, ¿no? Es como cuando tú no quieres tomar una pastilla o quieres a alguien que tome pastilla. Toma la pastilla, está ahí con el agua, está ahí. Pásala. ¿Solito va a ser? No, tú tienes, el animal, nosotros tenemos que decir en qué momento hacemos la deglución. Pero una vez que empieza la deglución, ¿puedes detenerla luego? Ya no, y una vez que empieza la onda peristáltica acá, ya llega hasta allá. ¿Por qué? Porque luego ya hay músculo liso. Ahí está, por eso es la diferencia entre los... Y hemos dicho que en el plexo de Arbach, que le llaman, es el que se encuentra entre ¿dónde? Entre ambas capas musculares. ¿Cuál? Circular, longitudinal externa y longitudinal interna. Justo en amarillito es el plexo bioentérico. En el examen no les voy a preguntar cuál es el plexo de Arbach o cuál es el plexo de Meitner, porque son nombres, los nombres de los plexos se utilizan en medicina humana. Hay trompas de Eustaquio, todos los nombres de algo que encuentras lo hablas en medicina humana, en humanos. Cuando hablas en animales, no, ahí tiene que ser el nombre completo. Le tiene que hacer plexo emientérico, plexo submucoso, según la nomenclatura. Otra cosa que como muchas veces saltan los términos entre humanos y animales, pues lo vienen a integrar. Pero además que me importa de dónde viene el nombre es más que todo dónde se encuentra. Ojo, eso es muy importante. ¿De acuerdo? Y bueno, nosotros sabemos que todo el tubo digestivo está en un mesenterio. El mesenterio que tiene gran cantidad de vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas aferentes, ¿sí o no? Si no, ¿cómo la información va a llegar al sistema nervioso central? Tiene que ir vía aferente, tiene que estar acá interconectado. Y si está bien vascularizado, ¿qué ocurre con el mesenterio cuando consumimos demasiado dietas hipercalóricas? Se llena de grasa intraperitoneal, ¿sí o no? Y la grasa, si es almacén, para almacenar, ¿tiene que estar bien irrigado o mal irrigado? Bien irrigado. Bien irrigado. Entonces, cuando haces una lipoescultura, ¿hay mucho riesgo o no? Sí. Claro, porque tú al hacer una lipoescultura es un tejido muy vascularizado. Muy vascularizado. Porque si no, ¿cómo sería? Podría ser un órgano de reserva, ¿sí o no? El tejido que es un órgano de reserva, sí que no tiene vascularización. Si no, ¿cómo llevarle? ¿Cómo podría llevar pues, lo que está almacenando? Tiene que estar bien vascularizado. Y ahí se va a estar la grasa intraperitoneal. Y la grasa intraperitoneal tiene una correlación positiva con la grasa subcutánea. A mayor grasa subcutánea, más grasa intraabdominal o intraperitoneal. ¿Se entiende la idea o no? Hay una correlación positiva. Tanto en humanos como en animales. En humanos, más grasa intraabdominal o intraperitoneal, más grasa subcutánea. Una correlación positiva. Cuando usan esas máquinas de ver cuánto tiene su porcentaje de grasa y todo lo demás, mucho tiene que ver con lo que hay en la parte de tener una buena correlación. En animales también, pues, animales también utilizan bastante esa correlación. Bueno, ya tenemos, miren, y aparte, el tubo digestivo no está solito.
El tubo digestivo no es una tripa que empieza desde acá y termina en el ano, no. Tiene glándulas anexas, como por ejemplo... Valeria, como por ejemplo, dime una glándula anexa del tubo digestivo. El hígado. El hígado, ¿cómo ayudaría el hígado al tubo digestivo? A ver, está cerca el hígado, pero por la bilis. O sea, la bilis es sintetizada en el hígado, se almacena en la vesícula biliar. Y eso es importante para emulsificar las grasas. Entonces, a las personas que tienen, pues, ustedes saben mucho en la parte del conducto, ¿qué es lo que pasa en muchas personas que tienen cálculos, sí o no? Cálculos en la vesícula biliar, piedras en la vesícula biliar, todo lo obvio, porque esta parte del conducto, como los uréteres, todo lo que es conducto, tiene muchas terminaciones nerviosas. Y obvio que debe doler, no lo sé, por suerte no me ha pasado, debe doler como cuando tienen cálculos, sí o no, cálculos renales también. ¿Cuándo duele? Cuando la piedrita pasa por dónde? Por todo el uretre. ¿Sientes cómo baja el uretre? ¿Cómo sientes cómo baja? Pues, ¿por qué? Porque tiene muchas terminaciones. Pero a nivel de la vesícula, en esa parte, entonces cuando hay que hacer las personas, ¿qué hacen con la vesícula? La anulan, la retiran. Entonces significa que ese hígado ya no produce bilis. No, sí, sí, pero No lo almacena, simplemente va a pasar. Pero siempre vas a producir tu bilis. Otra cosa es de que no va a haber donde lo vayas a almacenar. Entonces, en el hígado, perfecto, pero sería por las sales biliares. Otra. Páncreas, claro, páncreas, pero el páncreas tiene dos porciones. El páncreas exocrino y el páncreas endocrino. ¿Cuál está relacionado con la digestión? Exocrino, porque el endocrino son los islotes que son las células alfa, las células beta, las que producen glucagón, las que producen insulina. Eso lo vemos en otro capítulo. Ahí sería por el páncreas exocrino, por la secreción pancreática. Entonces, ¿qué haría? Entonces, ¿por qué te ayuda la bilis? A la digestión. ¿Para qué te ayuda la secreción pancreática? Para la digestión de carbohidratos, lípidos y proteínas. ¿Y la tercera glándula anexa? La primera que tiene contacto con el alimento, la glándula salival. La parótida es la principal, es la de mayor tamaño, la que produce más saliva comparada a saliva. ¿Y cuál será la función de la saliva? Amilasa salival que degrada. Amilasa en las especies que tienen, ¿sí o no? Pero en general, Humedecer y degradar. humedecer, muy bien, degradar si es que tiene, tiene la enzima, la amilasa salival, y permite formar el bolo. El bolo alimenticio. Para humedecer, para que no, pues, sino cuando hay personas, ¿sí o no? Su perro, que digo, yo mi perro es un poco ansioso, mi perrito es, que tú le das algo y tú le puedes, no sé, tirar una rata blanca y se lo come. O sea, es así, o sea, no saborea. No tengo que darle algo que sé que, porque es demasiado ansioso. Entonces tengo que darle chiquitito para que trate de trate. Pero ¿qué pasa? Ni lo. ¿Y qué pasa? Está así. Está así. Está que lo quiere de nuevo y recién, porque se dio cuenta que tal vez el bocado era muy grande, porque humedece. A nosotros nos ha pasado también. Consumimos alimento muy rápido y sentimos como pasa por el esófago porque no se ha humedecido de manera adecuada el alimento, porque tiene una lubricación, formar el bolo, importantísimo. En los rumiantes, ¿por qué sería importante? En los rumiantes, la saliva es mucho más importante que en los monocavitarios, en los carnívoros como nosotros, omnívoros, perdón, que somos nosotros. Por la hierba. ¿Por qué en los rumiantes? Porque tienen que degradar. Pero en la saliva tiene gran cantidad de bicarbonato y fosfato. Entonces, cuando el alimento le da mucho alimento concentrado, es súper metabolizable. Entonces, un alimento que es recontra, como pele ya, el concentrado, estará mucho tiempo en la boca de la vaca o rápidamente lo pasa. Lo pasa. Entonces, la producción de bicarbonato es baja porque la producción de saliva es baja. Y eso te cambia el pH del rumen y puede haber casos de cambios de pH y acidosis en el peor de los casos. Cuando hay exceso de concentrado. Cuando le dan más, el porcentaje de forraje va de acuerdo con el concentrado. ¿Qué pasa con el forraje? Más tiempo está ¿dónde? En la boca. Y cuanto más
estímulo mecánico tenga la boca, se produce más saliva. Entonces hay más bicarbonato y fosfato. Si hay más bicarbonato y fosfato, vaporizas más el primer compartimiento que se rompe. Entonces, ahí sería la tercera función importante, pero en los policavitarios como en los rumiantes. Ahí sería importante también la saliva, como importante el sistema tampón en la fermentación de ellos. Se dando cuenta que hay tres glándulas anexas que hemos visto ahorita, las tres, y las tres van a permitir y van a favorecer la digestión. Porque el tubo digestivo se va a encargar, aparte de tener células glandulares que secretarán enzimas, secretarán hormonas, que sé, pero al final con el objetivo final de que todo se digiera. Digestión es partir para ser absorbidos en qué porción del tubo digestivo. Duodeno, yeyuno y hilo. O sea, el intestino delgado es la mayor absorción de nutrientes. Acá se ve todavía, miren el páncreas, estómago, no está, no lo han dibujado el páncreas. Aquí no, en otro dibujo estará dibujado el páncreas, ¿dónde está su ubicación? Ahora, miren lo que tenemos acá. Tenemos acá diferentes especies, porque hay diferentes tipos de clasificaciones. Podemos tener los famosos monogástricos, el mal llamado, ¿cuál sería el nombre adecuado? Monocavitarios. Tendríamos los policavitarios, ¿de acuerdo? Y tenemos también los que son pre y los que son post, ¿sí o no? Los que tienen las precavidades antes, como los rumiantes, como las vacas, y los que son fermentadores posteriores, como el conejo, como ¿quién? El caballo, ¿sí o no? Ellos dos son luego, o sea, la fermentación está luego de pasar el estómago verdadero, comparado con los camélidos, los rumiantes, que están antes del estómago funcional, el estómago verdadero. Los monocavitarios tenemos ahí, miren, las aves también, tenemos los más comunes, pues que usamos más para, ¿quiénes son? Los pollos broiler, los pollos de postura para producción de huevo, y los pavos. Ellos consumen mucho grano. Ellos sí consumen mucho grano. Hay diferencias de otras aves. Las aves se diferencian mucho también, ¿por qué? Por el tipo de pico. El tipo de pico es el tipo de cómo ellos obtienen su alimento. Eso sí. ¿De acuerdo? Tenemos ahí ellos. Y miren acá un ejemplo. Tenemos diferentes. Miren, tenemos el orangután, el gorila, el humano, el chimpancé. Las proporciones de su tubo digestivo. Miren el estómago. Muy parecido en ellos todos. Miren el intestino delgado. ¿Quién es mucho mayor? El humano. Y miren el intestino grueso del humano. Menor y el resto mayor. ¿Por qué creen? Miren, el intestino delgado del humano, enorme, ¿sí o no? Proporcional a los otros. Pero el intestino grueso, más pequeño, el de humano, comparado a los demás. Porque los humanos somos omnívoros, carnívoros, tales, pero los demás que consumen más. ¿Sí o no? Frutas, ¿sí o no? Plantas, de todas maneras, insectos por ahí, ciertos insectívoros por ahí, pero consumen mayor cantidad, por lo tanto, tienen un intestino grueso mucho más. ¿Para qué? Para hacer cierta fermentación y para poder obtener más energía, pues de esa celulosa y todo. Nosotros aprovechamos la celulosa, aprovechamos la fibra. No. ¿Y para qué comemos fibra? Para mejorar la digestión, pues empuja. Para el tránsito intestinal nada más, ¿sí o no? Le damos un estímulo mecánico a nuestro tubo digestivo, porque hemos dicho cuál es uno de los estímulos para un estímulo local, Jonathan, el principal estímulo local. Está conversando. No, pero el alimento que hacía sobre el tubo digestivo, estiramiento. ¿Sí o no? Entonces, si tiene fibra, ¿tendrá más masa o no? ¿Estirará más o no? Si estira más, ¿la utilidad será mayor o menor? Mayor. ¿De acuerdo? Entonces, los humanos tenemos un intestino delgado mucho más grueso. ¿Para qué? Para hacer una mayor absorción. Las aves, su intestino delgado, más o menos grueso, más o menos largo, no tan largo. Pero, ¿cómo podrían superar ese problema los broilers? Los broilers salen en cuanto. Los broilers, estamos criando nosotros en otro lado broilers, los pollitos broilers.
Vinieron con 40 gramos de peso. A la semana, ¿cuánto cree que tenía cada uno? Más de 100. Ahorita ya están en 300. Ya lo estoy viendo con otros ojos ya. Ya lo estoy viendo con otros ojos porque ya cambiaron, ya no tienen su pulmoncito, ya están ya. ¿Por qué? Porque tienen una ganancia de peso brutal por la selección genética y todo lo demás, pero su alimento tiene que ser altamente digerible, tiene que absorberse rápidamente, porque si pasa el intestino delgado, lo que puede absorber el intestino grueso no es lo mismo. La mayor cantidad de transportadores está en el intestino delgado, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces ellos tienen que ser un alimento altamente digestible, ¿para qué? Para que pueda absorber rápidamente. ¿De acuerdo? Ese es como para estar dándonos cuenta, de manera básica, lo que estamos viendo poco a poco. Acá, miren, acá tenemos, miren, este es el tiburón. ¿Tiburón que comen? ¿Platitas? No, pues. Claro, miren, ahí miren cómo es su intestino. Tiene como sáculos. ¿Se entiende? Su tubo digestivo es muy simple, es muy corto, pero como su dieta es hiperproteica, tiene que la absorción, tiene un intestino, pero un estómago, un solo aparte, con gran cantidad, un pH muy ácido, gran cantidad de enzimas para hacer la digestión de proteínas. Entonces, si tiene un estómago voluminoso el tiburón, por lo tanto, el tiburón estará más relacionado con la digestión de carbohidratos lípidos o proteínas. De proteínas. Y todo eso tendría que ser absorbido rápidamente en el intestino, ¿o no? Claro, pues el intestino es corto. Entonces, ¿cómo puede ese animal, cómo puede compensar un intestino corto? Porque si el intestino delgado es más largo, tiene más superficie, ¿para qué? Para absorber. Pues si es corto, tiene, ¿se entiende? Estos pequeños sáculos. ¿Cuál sería su objetivo? Que el alimento pase rápidamente o lentamente para absorberlo. Intestino delgado. ¿Digerido dónde? En el estómago. Veamos acá otras especies, miren. Miren acá alur adulto, una rana. De acuerdo, acá tenemos un ave y acá tenemos pues un mamífero. Miren comienzan a hacer, de cosas bastantes asas. ¿Para qué harán las asas? Que el alimento pase más rápido o más lento. Más lento, como que en una carretera tiene muchas curvas, más rápido o más lento. Más lento, para poder absorber más el alimento. Entonces miren cómo los diferentes tipos de especies ya tienen sus glándulas anexas, porque sin glándulas anexas tampoco no la haces. Tiene su vesícula, ¿de acuerdo? Tiene su páncreas, endocrino, ¿de acuerdo? Eso les permite mucho. Acá tenemos uno, ¿quién es él? El canguro. El canguro, ese es su estómago. ¿Cómo sé que es su estómago? Por ejemplo, me está diciendo esófago. ¿Ve? Llega el esófago y llega al estómago. ¿Qué vemos acá? Un pequeño, le llaman algo pequeño saco, como un preestómago, y luego tenemos un estómago posterior. ¿Se entiende o no? O sea, esta especie ya estaba empezando, son las primeras que formaron dos compartimientos. ¿De acuerdo? No te digo que sea un rumiante, no te digo que sea pues un camello, nada por decirlo, pero ya estaba dividido. Entonces, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte era más que todo fermentativo, porque ellos comen bastante vegetales. Y este sería como su estómago verdadero, donde va a haber una gran secreción de ¿qué? De ácido clorhídrico. Entonces, miren, es una de las especies que tienen como algo rudimentario, pero como una precavidad rudimentaria, que sería que siempre considera pues al canguro, ¿de acuerdo? Pero este cangurito, entonces, tiene una pequeña cámara fermentativa, chiquita, producirá gran cantidad de CO2 y metano. ¿Saben que el CO2 y metano son productos de la fermentación? Esos son los gases que los vacunos cuando eructan botan. Esos no son ácidos grasos volátiles, son productos del metabolismo, de la fermentación. Igual, ellos producirán gran cantidad o poca cantidad. ¿Qué creen? Sí, poca
es un inventario, poca cantidad en sí, no es como un vacuno que produce grandes cantidades, no, producirá muy poca cantidad, pero en un pequeño saco. ¿Quién es? El koala. El koala tiene más desarrollado, en este caso, ¿quién es el ciego? Entonces será fermentativo pre o postgástrico. Postgástrico. El koala pesa aproximadamente 9 kilos, consume gran cantidad de eucalipto, medio kilo por día. Pero el koala duerme casi 24 horas. Eso qué rico. Duerme 20 horas más o menos el día. ¿De acuerdo? Duerme casi todo el día, duerme. Pero lamentablemente el koala tiene una alimentación que utiliza un tipo de eucalipto que si otro tipo de especie lo consume, muchos de ellos se pueden morir. Entonces, ese ciego debe tener ciertas características de que ese eucalipto no le sea pues dañino para él. Pero ¿cuál es el detalle? Que tiene que estar mucho tiempo, ¿en dónde? En esa zona para hacer la fermentación y la absorción. Por lo tanto, cuando hago esa fermentación, esa absorción, consumirá mucha energía o poca energía. Si está como 20 horas ahí. Poca. No más, si están 20 horas en digestión, tiene que consumir gran cantidad de energía. Por eso duermen bastante también estos koalas. Tienen un tiempo duermen mucha buena cantidad del día. Un fermentador postgástrico. Aquí vean ustedes los diferentes. Miren los carnívoros, un intestino pequeño. Comparen pues con los rumiantes. Este sería un fermentador pregástrico. Tiene las cámaras anteriores y un intestino delgado, grande. ¿Para qué? Para absorber todos esos productos de la fermentación. Pues si no, ¿para qué? ¿Cuáles son los productos de la fermentación? Los ácidos grasos volátiles. ¿Cuáles son? Propiónico, acético y butírico. Metano y CO2 son los que se pierden con el eructo. Esos no son ácidos grasos volátiles. Son productos de desecho, son productos de la fermentación, pero que no son aprovechables. Lo eructa y lo bota. ¿Se entiende? Entonces, el vacuno, esos gases se están produciendo pues en el rumen. Entonces viene la fisiología del eructo, abrir el cable para que todo se vaya. ¿Y qué es lo malo del CO2? ¿Cuál es el malo del metano? En la ecología. Cuando no lo expulsan. Con el efecto invernadero, la capa de ozono. ¿Destruye la capa de ozono o hace el efecto invernadero? Efecto invernadero. ¿Y qué es el efecto invernadero? La acumulación de los rayos. Acumulación de los rayos del sol que quedan atrapados. Los rayos del sol quedan atrapados. los rayos del sol quedan atrapados, los rayos que Rebotan. esa es la palabra, que rebotan, esa es la palabra correcta. Nosotros, los rayos solares llegan, pasan la atmósfera y el calor se produce cuando rebota sobre la superficie, no antes, ¿de acuerdo? Porque si no, pues en la altura que está más cerca, el rayo solar, entonces sería más caliente, ¿sí? Entonces sabemos que vamos a mandar a la puna, está todo frío, ¿sí o no? Si fuera el rayo que llega, sería correcto, pero ahí no, sé que rebota. ¿Qué pasa con el CO2 y el metano? Que esos gases absorben energía. La energía que rebota, ¿dónde queda? Ahí atrapa. Y ahí viene el efecto invernadero. Son los climas extremos, de temperaturas extremas y todo lo demás está relacionado con esto. Entonces, ¿le echan la culpa a quién? A las vaquitas y todo lo demás. Pero ¿quién producirá más CO2? ¿Quién producirá más? El parque automotor, la industria, pero el monóxido de CO2 producirá mucho más que las pobres vaquitas. Pero ¿quién paga pato? Siempre las vaquitas. Acá tenemos el otro, miren. El conejo. El conejo es un fermentador postgástrico, igual que el caballo. ¿De acuerdo? Entonces acá viene un detalle. El conejo, si tiene postgástrico, ¿cuál sería la desventaja que tendría un postgástrico comparado a un pregástrico? Los rumiantes, todos los ácidos grasos volátiles son absorbidos ¿dónde? En el intestino delgado, que tiene los transportadores. Y los que son fermentadores postgástricos, luego llegan al intestino grueso.
¿Tendrá la cantidad de transportadores para poder recuperar todo eso? No. ¿Se entiende? Los pre tienen una ventaja, porque todos los productos van a ir al intestino delgado y van a ser absorbidos directamente. ¿Por qué? Porque ¿cómo es el intestino delgado? ¿Cómo son las células? ¿Se acuerdan? Son células columnares con microvellosidades o borde de cepillo, ¿sí o no? Columnares con núcleo acá. Entonces, absortivo al máximo. Cuando llegas al intestino grueso, no es cilíndrico. Son achatados. ¿Con muchas microvellosidades o pocas microvellosidades? Con pocas vellosidades. Número 2. El intestino delgado tiene muchas, estas son microvellosidades, y ahí tienen muchas vellosidades. ¿Cómo son que muchas vellosidades? Son así. Las vellosidades intestinales. Así son. Y acá, si yo amplío cada uno de ellos acá tengo celulitas, ¿sí o no? Estas celulitas de acá. ¿Cómo será el intestino grueso? ¿Tendrá así vellosidades grandes? No. No, sus vellosidades son. ¿Dónde habrá la mayor peligro de absorción? Intestino delgado. Porque tiene más vellosidades y más micro y más transportadores. ¿Cómo será el intestino grueso? Más achatadas, menos microvellosidades y menos vello. Por lo tanto, los fermentadores postgástricos tendrían la desventaja de que de no poder absorber lo que ha fermentado. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué hace el conejo? La secotropia. No la coprofagia, la secotropia. O sea, hay heces recién fermentaditas. ¿Cómo estás? Hay heces recién fermentaditas que ¿qué hace? Que se quedan pegados ¿dónde? Que se quedan pegados, pues ahí. ¿Y qué hace? Se los come y lo vuelve a digerir, y ya cuando lo pase, va a pasar ahora sí por el estómago, va a pasar por el intestino, lo va a poder absorber porque ya están casi predigeridos. Pero solo lo hacen los conejos, no toda la vida, sino lo hace cuando cubra los requerimientos de su alimentación o no cubra los requerimientos de su alimentación. Cuando no cubre. Cuando cubre sus requerimientos de alimentación, ya lo deja nada más que pase. ¿De acuerdo o no? Eso sería en esos casos. Ahí tenemos ahí las diferencias. O sea, un conejo alimentado con pellets, esas cosas, no lo No haría. Porque el alimento balanceado tiene todo lo que necesita. Pues. ¿Sí o no? Tienes que darle pues su agüita, todo, pues, ¿sí o no? Pues. Y el caballo no hace lo mismo. Y el caballo no hace algo parecido. El caballo tiene ventajas y el caballo no lo hace. El caballo tiene una desventaja, que su estómago es proporcionalmente es muy pequeño su estómago. ¿Por qué su estómago no es tan grande? Ya viene la parte evolutiva, ya viene de antes. ¿Por qué? Porque el caballo fue criado al inicio estabulado o libre. Libre. Y al estar libre comía cuando le daba la gana. Cuando quería comía, cuando tenía hambre, come. Luego hace actividad porque tiene un estómago muy pequeño, ¿de acuerdo? Muy pequeño, y luego no. ¿Cuál es el problema ahora? Cuando le estabulan. Cuando le estabulan, le dan alimentos por periodos. Entonces ya no tiene esa característica. Muchas veces cuando consume mucho alimento, ya vienen los problemas de los cólicos y todo lo demás, por esos problemas, ¿por qué? Por su estómago. Entonces los caballos no aprovechan su fermentación que hagan, aprovecharán algo de ácido graso, aprovecharán algo que llega al intestino grueso, pero su alimento tendría que ser altamente digerible. ¿Para qué? Para que no dependa mucho de esa parte de ahí. Esa es como decir entre comillas, una desventaja. ¿Qué más? Acá otro tipo de clasificación, los mismos fermentadores pregástricos, que pueden ser rumiantes y no rumiantes. Los no rumiantes tenemos pues el canguro, el hipopótamo, y los fermentadores pregástricos tenemos ¿quiénes? Tenemos pues la vaca, la oveja, los camélidos, y los postgástricos tenemos a nuestro cuy, a nuestro conejo, de acuerdo, a nuestro ronzoquito tenemos ahí, tenemos aquí al caballo, y tenemos pues a los que son
tienen colon con sáculos y los colon que no tienen sáculos. ¿Como quién? Como el perro y como el gato. Tienen hacen sí, los carnívoros tienen un poquito que hacen de todas maneras, pero no es muy significativo porque sus dietas cubren sus requerimientos. Es otro tipo de clasificación. Profe, los carnívoros eran normales, ¿no? ¿Cómo? Los carnívoros no son ni post ni pre, ¿no? No, nada, pues tienen un solo. ¿Cómo? Monocavitarios son. Ah, ya. ¿Eso de post y pre solamente aplica para policavitarios? Para comprar para el cavitario. Para eso, porque tienen algo ensanchado antes o después. Ah, O para que ellos tienen ahí. Aquí, a ver, ¿qué ve diferente? A ver, miren. Tenemos un carnívoro, un fermentador postgástrico y un fermentador pregástrico. Miren el porcentaje del tubo digestivo. En el carnívoro, casi todo es la proporción estómago con intestino delgado. ¿Necesita hacer gran fermentación? No, porque el alimento en sí ya viene ya casi, es un alimento altamente, ¿sí o no?, absorbible, muy rápido, con alta digestibilidad y todo lo demás, no necesita. Miren el postgástrico, ¿dónde está más desarrollado? El ciego y el intestino grueso. Y en los fermentadores pregástricos está más desarrollado el estómago, ¿sí o no?, las cavidades anteriores y el intestino delgado. Entonces todo va de la mano, no es casualidad que sea de esa manera. Tenemos el chanchito, por eso les dejo información del chanchito. Si algo más quieren, en las aves pues tienen las características de su estómago, que tiene un proventrículo y una molleja, pues, ¿no? El proventrículo es la parte enzimática, la secreción de, en ese caso, ¿de qué? De los ácidos. Y la molleja, es eso no natural, ¿no? La fundación. claro, es muy importante en quiénes, en los granívoros, como los pollos, como los pavos, donde se consume de qué cosa más que todo de grano. Entonces necesitan tener una adecuada molienda en ellos, ¿sí o no? El buche, que no todo lo tiene, pues puede acumular. Muchas veces quien tiene gallinas ha tenido problemas a veces con problemas de se ha acumulado alimento en el buche y muchas veces han muerto. Las palomas utilizan esto como su leche para los pichones, utilizan esta parte de aquí con la republicación en esta parte de ahí, y mira diferentes tipos de picos dependiendo del tipo de alimento que tienen. Está con la otra madre también, ¿y quién es el limícola? Me llamó la atención el limícola. Miren acá. Miren el tipo de pico. ¿Dónde sale ese tipo de pico? Lo hemos visto, ¿ah? Todos. A ver, en la playa, en la arena, que están en la parte de lodo. Entonces, ¿eso qué le permite? Agarrar pequeños artrópodos que estén en el lodo. ¿Sí o no? Muy, podría ser uno de ellos, o otro, o cualquier otro tipo de animales que tienen por la forma del pico. La forma del pico es muy importante para los diferentes tipos de alimento que ellos obtienen. Y los policavitarios, los fermentadores pregástricos, que ya estamos discutiendo, miren el famoso la vacuno y la oveja, los compartimientos anteriores. Vienen 4 compartimientos, y los camélidos, mal llamados, que dicen que es rumen, retículo, no. Ellos se llaman compartimientos, ¿de acuerdo? Ahí no puedes hablar de rumen ni nada. Son fermentadores pregástricos, igual que los vacunos, que los ovejas, sí, pero no puedes llamar ahí rumen, retículo, no. Tiene 3 compartimientos: compartimento 1, el compartimento 2 y el compartimento 3. Cuando hagamos la parte de fermentación, en la 4ª clase, me parece, 3ª o 4ª clase, ahí discutiremos un poco más sobre esto. ¿De acuerdo o no? Pero ahí nos hemos dado cuenta que es importante, hemos dicho que importante es la fermentación, importante la saliva, que el alimento esté en la boca para producir una gran cantidad de saliva, por el fosfato y bicarbonato que posee. Y el que hemos visto, pues, el conejo, el secotrofo, bueno, cuando el alimento llega, pues llega un alimento, pues, que son las secotrofas, que van a ser consumidos por la segunda vez. ¿Para qué? Para obtener la mayor cantidad de nutrientes, porque ya están fermentados, ya están muy digeridos, están en gran cantidad de ácidos grasos y todo lo demás. Cuando lleguen nuevamente a consumir, va a aprovechar lo máximo posible. Ahí ya irá en toda la parte del intestino, absorberá todo lo que quiere. ¿Cómo serán esas heces al final? Secas, chiquitas y secas.
Eso ya no son secotrón, ya son S nada más. Cuando lo utiliza, hemos dicho, solamente en aquellos momentos de que no hay una buena, no cubrió sus requerimientos. Listo, pasamos al otro tema, que es la motilidad gastrointestinal. Ahí vamos a un pequeño descanso, descansamos un poco, unos 15 minutos, para volver nuevamente a esta parte sacra, y el parasimpático era tóraco lumbar. Por la distribución tenemos sus neuronas motoras, como neuronas motoras. Vamos a ver el cráneo sacro y tóraco lumbar. El nervio, la parte craneal, cráneo sacra, tenemos acá principalmente el 10º par craneal, ¿de acuerdo? O sea, el nervio vago. Y en la parte sacra vemos que también es importante lumbosacra. Acá tenemos el nervio pélvico. Simpático, parasimpático, estoy colocando ahorita. Parasimpático. Principal, hay otros 3 pares craneales que tienen que ver en las primeras porciones, la parte de los ojos, con glándula salival, pero en el tubo digestivo, el nervio vago, miren a dónde llega el nervio vago. El nervio vago llega, estómago, esófago, ¿qué más llega? Páncreas, intestino delgado, ¿de acuerdo? Miren hasta dónde llega el nervio vago, hasta aquí. Y la parte pélvica, que es la parte sacra, llega a la parte final del tubo digestivo. Está bien que el nervio vago sea grande, está bien que el nervio vago tenga una gran longitud axón, pero tampoco lo suficiente para llegar hasta el colon o llegar hasta el recto. Llega hasta las porciones anteriores del tubo digestivo. Intestino, la primera porción del intestino, sí. Y observamos el otro, el famoso tóraco lumbar, preganglionar corta y postganglionar larga. ¿A dónde llega? A los mismos órganos, a todos los mismos órganos, pero tóraco lumbar. Entonces ahí estamos viendo la distribución del sistema nervioso autónomo sobre el tubo digestivo. Tener presente sistema nervioso autónomo, eferentes parasimpáticos y eferentes simpáticos. En nuestro gráfico, eferentes parasimpáticos y eferentes simpáticos. Pero en el gráfico, en el primer gráfico, habíamos mencionado que las partes locales, también la información tenía que llegar hasta el sistema nervioso autónomo, ¿sí o no? ¿Cómo llegará la información del estómago hasta la parte superior? Por nervios vagos también. Recuerda que al ser un nervio, por un nervio que están pasando puros axones, ¿sí o no? El 90%, más o menos puedes tomar un valor, de los axones van en dirección hacia los órganos, o sea, todo el tubo gastrointestinal. Pero también hay algunas aferencias que van a llevar información hacia dónde, hacia el sistema nervioso central. Hay aferencia. El nervio vago no es, entonces por el nervio vago, por lo tanto, Ariana, el nervio vago es un nervio motor, es un nervio sensitivo, es un nervio mixto, ¿qué es? ¿Por qué? Lleva eferentes y aferentes o motores y sensitivos. ¿Está bien o no? Entonces mucha de la información, cuando el alimento está en el estómago, si el alimento está en el estómago, debería haber mayor motilidad del estómago o menor motilidad del estómago. Mayor. La información llegará al plexo miotérico y submucoso y retornará acá, sistema nervioso entérico. Pues la información también va a llegar hasta dónde, hasta el sistema nervioso central. Entonces, no solo la información queda aquí, sino también va a debería ascendente por vías, se llaman vías vagales sensitivas, claro, o aferentes vagales. Es decir, hay vías aferentes vagales y eferentes vagales. ¿Cuál de las dos liberará acetilcolina? Jonathan, ¿la eferente vagal o la aferente vagal o ambos? Eferentes vagal. ¿Que van a llegar a dónde? Al plexo miotérico, al plexo submucoso. Correcto. Entonces ya estamos ubicándonos mucho mejor ahí. El plexo entérico. Y acá tenemos otro para ubicarnos más en nuestro grafiquito. Borramos nuevamente todo lo de acá. Vemos aquí y escarbamos
nuestro tubo digestivo. Nuestro tubo digestivo, miren las cosas, vellosidades. Si son vellosidades es muy probable que tal vez sea intestino delgado, es muy probable que sea. ¿Qué tenemos ahí? Miren el plexo submucoso. Tenemos el plexo longitudinal externa y circular interna. ¿Qué será este? El plexo mientérico. Miren, esto es amarillito. Este es el plexo mientérico, entre ambos capas musculares. Y el plexo submucoso, lo tenemos por debajo de la muscular de la mucosa, más relacionado con la parte de la secreción. Aquí vemos la interacción que hemos dicho. Miren, este gráfico, miren acá tenemos igualito, plexo mioentérico y plexo submucoso. Local, estímulo local, ¿qué sería? El alimento en el tubo digestivo. ¿Se acuerdan? El alimento aquí. El alimento tendrá dos partes. Interactuarán con receptores mecánicos y con receptores químicos. ¿Químicos como qué? pH. ¿Químico como qué? Osmolaridad. ¿Químico como qué? Productos de la digestión. ¿Mecánico cuál será? Estiramiento. Estiramiento. ¿De acuerdo? Todos esos van a actuar, miren, primero con el plexo submucoso, pero también la información llegará al plexo mientérico. Y el plexo mientérico hará su respuesta o llegará al sistema nervioso central vía simpática o por vías parasimpáticas. ¿A dónde? Al centro, que es el sistema nervioso central. Eso también tenemos que tenerlo claro. Entonces, no actúa solito. Tenemos ahí a ambos. Ahora, veamos acá este gráfico, a ver si se entiende. Mírenlo ahí un minuto. Voy a poner acá cositas que pueden integrar. ¿Listo? Ubicación primero. ¿Dónde está el plexo mientérico? ¿Dónde está el plexo submucoso? Eso es lo primero. MP, ¿qué será? Y SMP, Submucoso. plexo submucoso. ¿De acuerdo? Todo parte con estímulos. Mecano y quimioreceptores llegan a donde el plexo mientérico, submucoso y plexo mientérico. Puede responder, miren ustedes, el plexo submucoso. ¿Y con qué actúa el plexo submucoso? Aumentando la secreción. Para aumentar la secreción, se supone que si la secreción es un líquido, necesita pues un vehículo que es líquido. ¿De dónde va a venir el líquido? De la sangre. Ahí tiene que haber una gran captación, puedes hacer las granulares de líquido, por lo tanto tendría que haber una vasoconstricción o una vasodilatación. Vasodilatación. Si quiero aumentar la secreción, tengo que hacer una vasodilatación. En las glándulas salivales, ¿qué habrá? ¿Una vasoconstricción o una vasodilatación? Vasodilatación. Si no, ¿cómo vas a poder producir una gran cantidad de saliva? Eso es importante tenerlo presente. Y acá, miren el plexo mientérico. En el plexo mientérico dice acá interneuronas de qué tipo? Dice descendentes. Y acá tenemos, miren, interneuronas descendentes. ¿Qué más tenemos? Interneuronas ascendentes. ¿Se dan cuenta? Tenemos dos cadenas. Miren, una cadena que va en una dirección y otra cadena que va en dirección contraria. Esas son las primeros dos grandes ramales o dos grandes redes neuronales en el plexo mientérico, el plexo descendente y el plexo ascendente. ¿Está bien? Hay dos líneas. ¿Para qué servirá? Por lo que se van a conectar. Luego, todos necesitamos un estímulo que va a llegar a un aferente. Claro, el estímulo se une a un receptor y llega a un aferente. Ese aferente le llaman neuronas sensoriales intrínsecas. Miren, ahí tenemos las neuronas sensoriales intrínsecas. Luego viene otra particularidad. Miren, estas neuronas se llaman estas neuronas sensoriales intrínsecas. ¿Ven? Tenemos las interneuronas que son ascendentes y descendentes. Y tenemos otro componente que es las motoneuronas. Tenemos
estímulo con aferencias, interneuronas y neuronas motoras que dan una respuesta. Las neuronas motoras pueden ser de dos tipos: motoneuronas inhibidoras y pueden ser motoneuronas excitadoras. Y hay también una neurona llamada motosecretora que va a gran secreción. Pregunta, partimos. Señor Arias, ¿qué diferenciará una motoneurona excitadora de una motoneurona inhibidora? Porque el término que estamos viendo, normalmente hemos visto motoneuronas de qué tipo. Diferentes. Por ser motoneurona ya es diferente. ¿Qué motoneuronas hemos visto en el músculo esquelético, Ana? ¿Qué tipo de motoneuronas? Las motoneuronas que llegan al músculo esquelético, ¿qué liberaban? Acetilcolina en el músculo esquelético. Se unía al receptor N2. ¿Y qué hacía el receptor N2? ¿Cómo? Cuando la acetilcolina se unía a su receptor nicotínico N2, ¿qué ocurría? David. María. El traversoide se despolariza. Esa es una. Entonces, todas las neuronas motoras que llegan al músculo esquelético son neuronas excitadoras. ¿Por qué? Entonces, esas motoneuronas excitadoras, ¿qué harán? Despolarizan. Y si despolarizan el músculo liso, ¿qué hará en el músculo liso? Contraer. Muy bien. Pero también puede estimular neuronas motoras inhibidoras. Por lo tanto, ¿qué es lo que haría una neuromotora inhibidora? No puede despolarizar porque si no se llamaría. ¿Cómo haría? Repolarizaría. Tampoco puede repolarizar porque la repolarizar es parte de la despolarización. Todas las motoneuronas excitadoras, cuando llegan al músculo esquelético, abría sodio y despolarizaba. Y luego cerraba sodio y abría y repolarizaba. Decíamos nosotros que el término repolarizar existe porque antes se ha despolarizado. Entonces, una neurona inhibidora, ¿qué hará? Una hiperpolarización. Esa neurona motora liberará algún neurotransmisor o no? Sí, adrenalina. No, sí, adrenalina. Podría ser adrenalina, pero liberará un neurotransmisor que al final, ¿qué haga? Que hiperpolariza. Entonces, ese neurotransmisor, ¿qué canal abrirá? De cloro o potasio. ¿Y qué hará? Que se hiper, que sería una neurona inhibidora. Error común. Creen que una motoneurona excitadora libera un neurotransmisor y una motoneurona inhibidora no libera el neurotransmisor. Eso no es así. Una neurona inhibidora es que libera un neurotransmisor, pero en el músculo liso, ¿qué hace? Y si se hiperpolariza, se relaja. Y una motoneurona excitadora liberará un neurotransmisor que el músculo liso haga que se despolarice. Se despolariza, se contrae. ¿De acuerdo? Ese es lo que tenemos que tener presente como motoneurona. Tal vez acá viene el detalle que en el músculo esquelético, si tú quieres contraer, la motoneurona debe liberar acetilcolina. Y si tú no quieres que se contraiga el músculo, Glutamato y GABA, no, las motoneuronas que llegan al músculo esquelético solo liberan acetilcolina. Si yo con el músculo está relajado, no libero nada. Pues. No, pero las motoneuronas inhibidoras. Ahí, la de ahí, es más que todo óxido nítrico. Uno que liberan es noradrenalina, también liberan óxido nítrico, también pueden liberar ahí. Hay varios neurotransmisores, no solo adrenalina, también óxido nítrico. Ahí vamos a verlo poco a poco. O también el óxido nítrico le llaman péptidos no adrenérgicos, no colinérgicos, le llaman así, es el óxido nítrico. Eso lo vamos a ver en su momento. A lo que voy es, no se vayan a confundir con músculo esquelético. El músculo esquelético dice neurona excitadora libera acetilcolina. El músculo esquelético no es neurona inhibidora. Porque si fuera neurona inhibidora debería liberar un neurotransmisor que haga que el músculo se hiper. Y no, el músculo para que esté relajado simplemente no libera acetilcolina. Si no libera acetilcolina, el músculo ¿cómo queda? Relajado. ¿Hiperpolarizado? En reposo. Simplemente si está en reposo está relajado. Ese es el error que a veces arrastramos aquí. El digestivo empieza a haber un nuevo término, motoneuronas inhibidoras. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia.
Pero acá hemos visto que hay interneuronas que corren a ambos lados, ¿visto? Descendentes y ascendentes. Entonces la siguiente diapositiva, ¿qué tendría que ver ahí? ¿Cómo es eso? Pues, si no, ¿cómo? ¿De qué me vale que yo le esté hablando de esta parte si al final Ahí esto entrando con la célula no- IPAM. ¿Cómo? Con las células IPAM. En las células IPAM. Para la contracción, la parte de arriba era que la contraía e inhibía y la parte de abajo es la que la estiraba. Porque estimula una motoneurona excitadora y la otra estimula una motoneurona inhibidora. Entonces acá tenemos lo mismo. ¿Cuál es la diferencia con la... ¿Qué diferente ve esta diapositiva con la anterior? Esta con esta. ¿Qué diferente ve este de aquí con esta de acá? ¿O qué diferente ven esta diapositiva con esta de acá? Miren esta diapo y miren esta diapo. ¿Qué es lo más obvio diferente que ven? Aquí tenemos la mucosa en la parte superior. Miren. Y la otra diapo, ¿dónde está la mucosa? En la parte inferior. Entonces, si tú crees que siempre arriba va a estar mucosa y abajo, te vas a equivocar. Tenemos que ubicarnos dónde está la mucosa. Si está la mucosa acá, ese es el plexo submucoso. Por aquí está el plexo submucoso. Y este que sería el plexo mioentérico. El plexo submucoso no puede estar acá encima, porque está en las células musculares, ¿ven o no? Entonces, este es el plexo de qué tipo? El plexo submucoso. Observamos el estímulo. ¿Cuál sería el estímulo que estimularía el plexo mioentérico? Estiramiento. El estiramiento. Entonces, el estiramiento, miren lo que hace. Estimula la neurona sensorial, la IPAM. Le llaman neurona sensorial intrínseca. ¿Por qué intrínseca? Porque está dentro del sistema nervioso entérico. Quisiera una neurona sensitiva extrínseca que esté fuera de acá. Intrínseca porque está dentro. Y miren lo que hace esta neurona intrínseca. Estimula dos tipos de motoneurona. Ojo, mira. Esta ha sido estimulada por este receptor HT que es serotonina. ¿De acuerdo? Acá hay liberado serotonina. ¿Visto o no? Llega acá a cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Y acá, ¿qué está liberando acá? Este receptor luego que libera acetilcolina, pero está liberando ambas neuronas, a esta izquierda y a esta derecha. ¿Se dan cuenta o no? Estas dos neuronas las ven ahí, ¿de acuerdo o no? Y ahora mira qué dice acá. ¿Qué dice acá? Excitadora. ¿Y acá qué dice? Inhibidora. Entonces, esta neurona estimula a esta motoneurona. Y esta de aquí estimula a esta motoneurona. Esta de aquí, esta es una interneurona ascendente y esta es una interneurona que dice descendente. ¿Por qué ascendente y descendente? Porque la ascendente va en esta dirección y la descendente va en dirección contraria. ¿Se entiende hasta ahí o no? Este estímulo ha estimulado esta neurona sensorial que ha estimulado dos vías, interneuronas ascendentes e interneuronas descendentes. La pregunta, ¿este IPAM estimuló a ambos o solo estimuló al ascendente? Ambos, porque si es una misma neurona, o estimula una, estimula no, va a decir yo sí te estimulo y a ti no, porque voy a liberar lo mismo. ¿Qué liberó? Acetilcolina, por ejemplo. ¿Y qué hizo esta motoneurona? ¿Qué liberó esta motoneurona? Acetilcolina o sustancia P. Y la otra que liberó, óxido nítrico, péptido vasoactivo intestinal, puede ser ATP, noradrenalina y otros más. ¿Y qué es lo que va a hacer esta acetilcolina cuando se une al receptor?
Entonces, ¿qué va a hacer sobre esta célula? La va a despolarizar. ¿Y qué le va a hacer este óxido nítrico péptido vasoactivo sobre esta célula muscular? La va a hiperpolarizar. Y si a esta célula despolariza, ¿aumentará la concentración de calcio luego o no? Y si aumenta la concentración de calcio, este músculo liso se contrae. Y si este óxido nítrico lo hiperpolariza, la probabilidad que aumente calcio será alta o baja. Por lo tanto, el músculo se relaja. Neurona, motoneurona excitadora y motoneurona inhibidora. Motoneurona excitadora porque libera neurotransmisores que van a despolarizar. Motoneurona inhibidora porque libera neurotransmisores que va a hiper. Si despolariza, abre canales de calcio, aumenta la concentración de calcio, contracción. Si hiperpolariza, no se abren los canales de calcio, el calcio no aumenta y el músculo se relaja. ¿De acuerdo? O sea, un mismo estímulo. ¿Y cuál fue el estímulo? El alimento. ¿Cuál es el alimento? Este es la parte superior. Ya, ajá, este ya es el alimento. El alimento está aquí. En mi gráfico, el alimento estaría ¿dónde? En el centro. ¿Está bien o no? El alimento viene en esta dirección. Craneal. ¿Debe dirigirse hacia dónde? Hacia caudal. La pregunta del millón. Para que este alimento se mueva en esta dirección, ¿qué debería ocurrir? Opción 1. Caudal y acá. El alimento está en medio. ¿Qué debería hacer? ¿Contraerse el anterior y contraerse el posterior? ¿Se moverá el alimento? No. ¿Que se relajen los dos? No. ¿Que se contraiga el posterior y se relaje el anterior? ¿Cómo pasa? Está contraído. ¿Se entiende la idea o no? ¿Que se contraiga el anterior y se relaje el posterior? Sí, eso. Porque se contraiga no puedo. Pero el estímulo, ¿cuál ha sido? El alimento. Como el alimento está acá, las interneuronas ascendentes, ¿qué hace el músculo liso? Que se contraiga. Y la descendente, ¿qué hace el otro músculo liso que está al otro lado? Que se relaje. Y el alimento que estaba acá, ¿dónde pasa? Al siguiente segmento. Y el siguiente segmento, ¿qué va a hacer? El anterior se contraiga y el posterior se relaje. El alimento pasará a otro segmento. ¿Y qué hará nuevamente? El anterior se contraiga y el posterior se... Dos vías y dos interneuronas. Ascendentes que digan contrae, contrae, y descendentes que digan relaja, relaja, relaja. Una vía de neuronas, motoneuronas excitadoras y la otra vía de motoneuronas ¿de qué tipo? Inhibidoras. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Se entiende? Ya. ¿La acetilcolina cumplió las dos funciones? ¿De cuál? De activar e inhibir. No. Porque ahí dice acetilcolina. O sea, ¿Por esta acetilcolina? No. ¿Por esta? No, por la primera. ¿Por Por esa. esta? Sí. No, pues recuerda, libera acetilcolina a ambas. Pues es una neurona, esa es una interneurona. Las interneuronas tienen receptores de qué tipo? Nicotínicos. N1, se unen N1. Estos N1, los N1 siempre son excitadores en ambos. Porque ambos que hacen se despolariza ambos. ¿Sí? Pero esta va a liberar, ¿qué va a liberar? Acetilcolina o sustancia P, ¿y qué va a liberar? Acetilcolina. Pero los dos que son estimulantes o no, ambas van a despolarizar a la motoneurona, sea excitadora e inhibidora. Y si ambos excitan a las motoneuronas, ambos liberan neurotransmisores. Acetilcolina, sustancia P, y óxido nítrico, péptido vasoactivo intestinal, ATP. Tienes que estimular las dos. Recuerda, una motoneurona inhibidora tiene que liberar un neurotransmisor. Pero este neurotransmisor, ¿qué va a hacer? Va a hiperpolarizar. Y este neurotransmisor va a hacer que esta célula muscular se despolarice. Porque es el mismo estímulo. Otra cosa es que van las redes neuronales a otro. Ahora, el alimento, gracias a esta contracción que está acá, ¿el alimento dónde va a pasar ahora?
¿Aquí o no? ¿Se entiende el video o no? Puede ser lo que dibujo. No, no, sí entiendo. El alimento ahora llegó ¿dónde? Aquí. Entonces, aquí Qué sincero. debe haber, aquí debe haber otra IPAM. ¿Entiende el video o no? Este IPAM tiene que llegar a 2, igualito. ¿Sí o no? Acá tendría que haber otra más y acá debería haber otra más. ¿De acuerdo? Igualito. Dime, ¿esta hará sinapsis sobre esta? Pues sí. No, porque esto es una motoneurona de qué tipo. Entonces, aquí tendría que haber otra motoneurona, pero ¿qué cosa? Excitadora, para que libere ¿qué cosa? Acetilcolina y sustancia P, y que haga esta hora la despolariza. Y esta tendría que llegar ahora a otra motoneurona, pues esta que tiene que ser una motoneurona de qué tipo? Inhibidora, para que estas células musculares se hiperpolaricen y se relajen. Entonces este segmento se contrae y el siguiente segmento se relaja. Y así lo sigo con cadena hasta el final. Ya está. Entonces forman dos cadenas de interneuronas ascendentes y interneuronas descendentes. Porque yo quiero que por una vía despolariza las células musculares y yo quiero que por otra vía hiperpolariza las células, pero ambos tenemos que estimular motoneuronas, sino que una motoneurona es excitadora y la otra motoneurona como es inhibidora. Es otra cosa. Aquí. Borramos nuevamente. Este es el núcleo dorsomedial del vago. O sea, el nervio vago es cráneo-sacra. Nace en el tronco encefálico. ¿De acuerdo? Ese nace en el tronco encefálico, en la parte superior. En la parte dorsomedial. Entonces, miren, el nervio vago lleva, miren, ¿serán aferentes o eferentes esas? Aferentes. ¿Aferentes o eferentes? Eferentes, porque están haciendo desde el núcleo dorsal medial del vago. Son eferentes. Y los eferentes, cuando lleguen, ¿sí o no? Neurona preganglionar que libera acetilcolina, ¿sí o no? Y cuando lleguen al plexo, podrían liberar acetilcolina o sustancia P, o podrían liberar óxido nítrico, péptido vasoactivo y ATP. Por lo tanto, esta motoneurona postganglionar es una motoneurona excitadora. Y esta es una motoneurona inhibidora. O sea, desde el nervio vago también puede ayudar a la peristalsis. O sea, está bien, el estímulo va, pero también esto va por ahí. ¿Dónde vamos a ver mucho esto? En el esófago. Cuando el alimento pasa por el esófago, pasa por peristalsis. Porque el alimento tiene que ir ¿Se entiende la idea o no? Y ahí el nervio vago es muy importante en la descripción. Y el paso del alimento por el esófago. Acá también, miren lo mismo. Cráneo, sacra. Por la parte craneal, nervio vago. Por la parte sacra, nervio pélvico. Si libero aquí, libero en esta neurona excitadora que va a liberar acetilcolina. Despolarizo, contraigo. Si otra estimula una motoneurona inhibidora que libera óxido nítrico, péptido vasoactivo intestinal y neurotransmisores que no son no colinérgicos, sino adrenérgicos, que le llaman así algunos otros más. Entonces ahí ya nos estamos ubicando cada vez más en lo que queremos. Ahora, hemos visto eferentes, hemos visto peristalsis. Ahora lo que vamos a ver es las aferencias a la pared. O sea, las aferencias quiere decir de la mucosa hacia dónde? Hacia el plexo miotérico. De la mucosa a dónde? Al sistema nervioso central. ¿Qué estímulos va a captar? Hemos dicho, dos de ellos. Quimio y mecano. Quimio, pH, alimento, aminoácidos, ácidos grasos, son productos de la digestión. Tú sabes que tú comes aminoácidos o comes proteínas.
proteínas. Y luego cuando se digiere, ¿qué queda? Aminoácidos. Tú comes carbohidratos, o sea, comes almidón o glucosa. Generalmente almidón. Y luego la digestión, ¿qué terminará en? Glucosa. Entonces, la glucosa, los aminoácidos, los ácidos grasos son producto de la digestión. O sea, no es el alimento, ya es el alimento digerido, lo que va a ser absorbido. Y mecano, hemos dicho, de todas maneras, ¿cuál es el estiramiento? ¿Dónde encontramos estos receptores mecánicos? En la mucosa y en la parte muscular, claro, porque va a distender, ahí va. Y tenemos varios circuitos. Circuito corto. ¿Cómo es un circuito corto? O local. Circuito corto. Llega el receptor que está en los plexos y llega al plexo celíaco y retorna. ¿Cómo será un circuito local? El receptor llega al sistema nervioso entérico y ahí mismo responde. ¿Y cómo sería un circuito largo? La información aferente llega ¿hasta dónde? Hasta el núcleo dorsal del vago. Cuando llega ahí, ¿habrá una respuesta o no? Claro, habrá una respuesta que tendría que llegar a los plexos que están aquí, ¿sí o no? Al sistema nervioso entérico. Y de ahí responde. Esos son los tres circuitos. Circuito largo, corto y el circuito local. ¿De acuerdo? El plexo metérico, el plexo celíaco y los demás. Otro más. Lumen, presión, estiramiento, receptores, ¿de acuerdo? Que liberan estas células intercromapinas, serotonina y miren, acá están los IPAN del peso submucoso. Y el IPAN del peso submucoso, aparte de estimular las interneuronas ascendentes, etcétera, también puede estimular, aparte del sistema nervioso entérico, también puede estimular ¿qué? El sistema nervioso circuito corto o circuito local y circuito largo. Pero todo está relacionado con el alimento que se encuentra donde en el lumen. Nuevamente, en el sistema nervioso entérico tenemos ambos plexos. ¿De dónde vendrá la información? Pues en el lumen, quimio y mecanoreceptores que se encuentran en la pared del tubo digestivo. Llega al plexo, ¿de acuerdo? La información puede llegar hasta dónde también, hasta el sistema nervioso central. El sistema nervioso central, por el autónomo, puede ir vía parasimpática y simpática y actuar ¿sobre qué? Sobre el plexo. Ruta larga, ruta local. Y la vía parasimpática también podría llegar también ¿a dónde? A las células secretorias, a los vasos sanguíneos, haciendo vasodilatación para que haya mayor secreción, haciendo vasoconstricción para que haya menor secreción. Esto es lo que quiero que tengan presente, de que tenemos esos circuitos, que el sistema nervioso entérico es importantísimo para poder realizar todo esto. A ver, les doy 5 minutos para que lean esto, ustedes lo tienen. Y yo quiero que se puede entender por estas que sean excitadoras o activatorias y estas que sean inhibidoras. A ver, revisen los tipos de reflejos. Un ejemplo. Quiero que uno haga un ejemplo de la vida diaria cuando uno come alimentos. 1, 2, 3, 4. Los 4 primeros, uno cada mes. Ustedes discutan el reflejo gastroentérico con un ejemplo, segundo gastroiliar con un ejemplo, gastroduodenocólico más largo porque son 4, y acá el reflejo hidrogástrico, un ejemplo. Como que 3 y No medio. quiero el concepto, que me digan un ejemplo que algo les pasa. ¿En serio? No te he dicho nada.
Pero respecto al tema, estás sincero. En la vida también. Está castigada. Returbio, hermano. Returbio. No, bruta. Fácil así como bola, fácil así. Fácil así como bola. Entonces, ¿La viste? sinapsis es neurona neurona. Hoy se pasan a... Hay que investigar, chicos. Más nada. Ay, ese es Sustancia que inhibe la enzima acetilcolinesterasa aumenta la cantidad de acetilcolina en el espacio sináptico. ya, está bien. Porque es la dendrita y la placa motora del músculo. Gastroidudeno cólico. Reflejo de Está gastroidudeno bueno. cólico. Espérate, como dijiste, está hasta culo. Ya, compórtate. Yo decido cómo me comporto. Y solamente por retarme. Yo decidiré. Ya, a ver. ¿Cómo dice para ese chiche? ¿Qué? ¿Cómo? Bueno. Bueno. Ese es más. ¿Qué dijo? Ejemplo, ¿no? Ejemplo. El video diario. Ejemplo de qué? Es más grande. Primero esto. ¿Qué sabes de esto? Gastroidudeno cólico. No me sirves. Chaval. Oye, háblale bonito. Sí, yo lo sé. ¿La presentación se presenta? La presentación se presenta. Universiones clásicas y Fatiga. Ya no sé decir fatiga. ¿Empeora? Ya dice ya. Entonces, Bueno, son respuestas fisiológicas del sistema digestivo que regulan el tránsito intestinal y la digestión. Ya. Después de una comida abundante, muchas personas sienten la necesidad de evacuar debido a la activación del reflejo gástrico. Entonces, este reflejo se activa cuando el contenido del estómago pasa al duodeno, estimulando el movimiento del colon para facilitar la eliminación de residuos. Ejemplo, cuando el quimo, contenido parcialmente digerido, llega al duodeno, envía la señal al colon para aumentar su motilidad y promover la evacuación. Entonces empiezan las contracciones, ¿no? Ambos reflejos son esenciales para la regulación del tránsito intestinal y la digestión eficiente. para hacer espacio, es más o menos. Claro, ¿no? Para el nuevo alimento que viene. Para el nuevo alimento. Ya, ¿cómo comparto esta web? ¿Quieres ser hombre? ¿Quieres ser hombre? ¿Qué? ¿Quieres ser hombre? Ciano. ¿O de inspirar hombre? Ciano. ¿Cómo? Salivación excesiva. Habla como veterinario, carajo. Como que baboso. Baba. Oye, habla bonito. La estoy corrigiendo, es por su bien. Pero ¿cuándo por su bien va a aprender así? Es terapia de choque. Terapia de choque. No tiene su letra. Tan madre. Ya estás perdido. Cállate tú. y el cielo está inhibido. Y aquí que el Secundario tiene abundancia por explotación. En caso solar puede presentarse debilidad. No sé, ahí les mando. Constituyendo una emergencia médica conocida como cáncer. Espérate. María.
¿Qué significa patognomónico? Un síntoma caracterizado es la respuesta positiva a la administración de anticolinestéricos, donde la debilidad mejora temporalmente después de la inyección de causando retención. Yo te compartí para que lo leas. Profe, el mecanismo era la mucosa, ¿cierto? La laboratorio mayormente entra en contacto con la mucosa Y causa la relajación. se caracteriza mayormente con la mucosa, pero si cuando se estimulan los químicos con la mucosa solamente, pero como mecánico también podría llegar al desprecio mientérico, podrían también sentir que el alimento está ahí y también estimularse. ¿Tú tampoco? Los mecánicos también pueden llegar al desprecio mientérico, pero los químicos sí es solo el expreso, solo es el de su mucosa. No, pero sí, pues, estímulo mecánico, grupos musculares, estiramiento del alimento, claro. representación en 10% de los casos. 2 minutos. Se limitan los músculos extra. Chicos, ¿leyeron siquiera lo que les envié? No sé si me hago. Lo que mandaba el profesor. Tú estás bloqueado. Ahorita quedó como. ¿Estoy qué? Muy bien. No me hables. Les envió la tarea ya hecho. ¿Quién te mandó qué? Sí, pero ya está. Proponga. Me duele el pie. ¿Cuál dijo que nos tocaba a nosotros? La El más largo. tres. Habla bien. El mejor guerrero. El más largo, ven. El reflejo gástrico en alcohólico. El 3, somos la mesa 3. Gracias, esa es la respuesta. Estoy enfermo. Ay, no. ¿Qué cambia? ¿No sabías eso? Y yo soy el calafeo. Oye, ya. Tú no puedes con tu mano, ¿no? TDAH. ¿TDAH? Probablemente. No diagnosticado. ¿Está grabando? Sí. ¿Por qué está grabando? No sé. Tiempo muerto, ¿no? Tipo, ¿cuánto hace rato? Puta madre.